El diagnóstico del retraso psicomotor o el déficit cognitivo es un motivo de consulta frecuente en las unidades de neurología infantil. Se plantea habitualmente un enfoque en pasos, exponencial, se basa principalmente en la exploración física, en la anamnesis, pero en la inmensa mayoría de los casos hay que recurrir a exámenes complementarios. De todas las técnicas utilizadas, las que mayor rendimiento diagnóstico dan son los estudios de neuroimagen y sobre todo los estudios genéticos, ya que las alteraciones genéticas están detrás de un porcentaje muy elevado de los casos que podemos diagnosticar. A día de hoy, de promedio en diferentes hospitales de nuestro entorno se alcanza el diagnóstico del retraso psicomotor o del déficit cognitivo en torno al 50% de los pacientes, 50-60%. Hasta el año 2010 disponíamos de unas técnicas de estudio genético determinadas que tenían un rendimiento pues, en torno al 8 o 10% de los casos. Desde el año 2010, un poquito antes en investigación, pero clínicamente en el año 2010, disponemos de la técnica CGH-Arrays. Son técnicas nuevas, muy potentes, que permiten alcanzar el diagnóstico en un número mucho más elevado de pacientes. El año 2010 es clave en el estudio de estas enfermedades, ya que hubo un documento de consenso de la Academia Americana de Genética en el que establecían que todas las técnicas previas que se empleaban hasta entonces, como son el cariotipo o las deleciones subteloméricas, habían sido superadas por la técnica CGH-Arrays. De tal forma que desde ese año lo que estaría indicado ante un caso de retraso psicomotor o déficit cognitivo que no tiene síntomas específicos de un síndrome en concreto, estaría indicada como primera prueba diagnóstica la realización de esta prueba del CGH-Arrays, que es la más novedosa que tenemos hasta ahora de forma accesible en la práctica clínica. La publicación en el año 2010 de este documento de consenso marcó una línea muy importante. Hasta entonces se usaba de forma generalizada una aproximación secuencial que se basaba en un cariotipo de mayor o menor resolución y posteriormente un estudio de deleciones subteloméricas. En ocasiones el clínico podía sospechar un cuadro concreto y pedir un estudio de un gen concreto, pero esto era tremendamente costoso. ¿Qué tenemos a partir del año 2010? Pues tenemos unas guías claras, una indicación por consenso internacional muy importante, muy seria, que dice que todo eso, todas esas técnicas previas estaban desbancadas por una técnica más moderna, más eficiente de diagnóstico genético, que es la técnica CGH-Arrays en diferentes resoluciones. Así que desde entonces hasta ahora, aunque la aplicación no es homogénea por la disponibilidad y los costes, pero si nos atenemos al estado de la ciencia, a la mejor práctica, debería solicitarse como primera prueba diagnóstica un estudio CGH-Arrays. En los últimos años venimos observando, y lo dice así la literatura científica, en la práctica clínica, que cada vez gana más peso el campo de la genética en el diagnóstico de las enfermedades. Tiene un componente de diagnóstico, confirma la sospecha clínica o lo que dicen otras pruebas, pero tiene un aspecto muy importante, que es el del consejo genético a las familias. Es decir, que si una familia tiene un hijo, un descendiente con una enfermedad concreta y nosotros podemos diagnosticarla genéticamente, esa familia tendrá la posibilidad de predecir si futuros hijos o miembros de la familia van a estar afectados y decidir cuestiones muy importantes sobre el futuro de sus próximos hijos, de futuros hijos. Por otra parte, el alcanzar un diagnóstico certero con un estudio genético de por medio permite, por una parte, ahorrar al sistema en recursos, es decir, ese paciente está bien diagnosticado y no es necesario seguir haciendo estudios. Y otra parte no menos importante, de hecho yo considero que muy importante, es que les da a las familias la serenidad de saber qué es lo que le pasó a su familiar. Es decir, que tienen el porqué de por qué ese niño o ese familiar pues no está alcanzando
la vida que sería deseable, ¿no? Y tiene un problema de inteligencia o de desarrollo.